Buenos días. Bienvenidos a la Mesa Verde. Gracias por estar aquí. Ahora tenemos a nuestros ponentes, Ailín Agüero y Diego Aguilar. El título de la ponencia es "Y después del acceso, la importancia del capital social y el uso del Internet para el desarrollo humano". Ailín es licenciada en Economía por la Universidad Católica del Perú, máster en Desarrollo Rural del programa International Master in Rural Development Erasmus Mundus de la Unión Europea, investigadora con interés en temas de desarrollo rural y pobreza, especialmente en temas de tecnologías de la información y las comunicaciones, y su vínculo, ¿no?, de estas tecnologías con el alivio de la pobreza y el desarrollo. Diego Aguilar, por otro lado, es bachiller de la Facultad de Ciencias Sociales con especialidad en Economía de la Universidad Católica del Perú. Su tesis para la licenciatura se titula "Juntos o separados hacia el desarrollo, gobierno abierto y la construcción de capacidad estatal en los gobiernos locales del Perú". Entonces, les paso la palabra a ellos para que nos den la ponencia. Gracias, Úrsula, y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Esta es prácticamente la última investigación que nosotros hemos desarrollado en el marco del proyecto DIRSI, que estuvo aquí en el IEP por 13, 14 años, y justo ha sido el último paper. Este paper lo hemos desarrollado con Roxana, con Diego, y va en la línea de la última fase que teníamos de DIRSI, que era justamente indagar sobre qué pasa una vez que las personas ya tienen el acceso a Internet. Cuando nosotros empezamos con este proyecto hace varios años, lo que investigábamos era el tema de cómo hacen las personas para poder tener, por ejemplo, solamente el hecho de utilizar un teléfono móvil, ¿no? Pero ahora ya, bueno, con todos los desarrollos y todos desarrollos tecnológicos, la evolución del mercado también de los servicios de telecomunicaciones, internet, etcétera, ya la curiosidad iba por el lado de qué pasa cuando ya todo el mundo tiene celular, qué están haciendo, cómo se relacionan, si realmente hay usos significativos para cada una de las personas, ¿no? Entonces, más o menos en esa dirección iba nuestra curiosidad. Y acá, uy. Hablando de la tecnología. Como el uso, demasiado uso de repente. Uy. Bueno, sí. Claro, un aspecto fundamental que hemos estudiado durante estos años. No, y bueno, sí. Este estudio también nace como, digamos, en seguimiento a otro estudio que desarrollaron nuestros colegas de la Red de África, basada en Sudáfrica, que quería justamente aplicar el esquema el enfoque de capacidades de Zen en toda esta dinámica del uso de las tecnologías, ¿no? Entonces nuestra colega Wang Ran, que es china, utilizó una base de datos para como 20 países africanos, y sobre la base de sus estudios que nosotros hemos desarrollado esto. Entonces, ya para los que están, digamos, vinculados a este sector, o de repente para varios de ustedes que nos han venido escuchando del proyecto DIRSI durante estos años, hay un vínculo entre estas tecnologías de información y comunicación y el desarrollo en diversos ámbitos, no tanto a nivel macro como a nivel micro. Bueno, el impacto en la economía, en el PIB, etcétera, pero también a nivel más micro para cada uno de nosotros, cómo proveer esta información para una mejor toma de decisiones más eficiente, conllevando también a reducir costos de transacción, etcétera, ¿no? Entonces, esto está ampliamente evidenciado en la literatura para el sur global, lo que llaman actualmente.
y en diferentes contextos, ¿no? Entonces, el problema que nosotros vimos era que siempre se ha dado demasiado énfasis a esta relación positiva en solamente ver si la persona tiene acceso o no, si usa o no, simplemente indicadores binarios de que si hay o no hay, ¿no? Entonces, nosotros lo que queríamos era, como les decía al inicio, ir un poco más allá, también como era el nombre del proyecto, más allá de lo que pasa una vez que se sobrepasa la barrera del acceso, ¿no? En esta investigación, como van a ver cuando Diego les explique toda la econometría, nos hemos quedado con aquellas personas que ya son usuarios de internet, telefonía móvil, etcétera, ¿no? También, como les mencionaba, lo que queríamos era aplicar este enfoque de capacidades de STEM para ver cómo las personas a través de este uso pueden expandir su libertad y involucrarse con actividades en internet que son valiosas para ellos, ¿no? No tanto lo que se dice que debe ser, sino lo que para ellos es realmente valioso, ¿no? Y a su vez también analizar el rol de las tecnologías, como son tecnologías de red, analizar, incluir esta perspectiva colectiva, ¿no? Cómo el entorno de un usuario de las tecnologías impacta sobre lo que él o ella decidan hacer, ¿no? Entonces, en concreto, ya pasando a ver las relaciones que vamos a analizar, queremos ver cuál es el rol del capital social como determinante de las decisiones de los usuarios para involucrarse en actividades en el mundo online que ellos valoran. Entonces, a continuación, Diego les va a explicar un poquito, no sé si se ve, pero les va a explicar cómo es que hemos adaptado este enfoque de capacidades, o capabilities, para este estudio. Entonces, como bien decía Aileen, las tecnologías han visto, por un lado, bien aparte de los procesos de desarrollo. Básicamente, yo pienso que por dos razones. La primera es que el avance del tecnológico va mucho más rápido de la forma en que empezamos la teoría. Entonces, digamos que acoplar la teoría a esos nuevos avances tecnológicos que siguen avanzando más y más, entonces dificulta aplicar o desarrollar teorías en base a tecnologías que siguen y continúan desarrollándose. El otro tipo de barrera es que las políticas, básicamente de desarrollo, que están más enfocadas en, no sé, acceso a servicios, seguridad, salud, dejan por un lado el servicio de Internet. Entonces, hay que empezarse a preguntar qué tan importante es el Internet para la sociedad. Hay que garantizar el acceso universal a Internet, así como se hizo también para la telefonía móvil. Entonces hay que repensar los servicios de Internet dentro del proceso de desarrollo que tiene la sociedad, ¿no? Nosotros nos enfocamos básicamente en el enfoque de capacidades que desarrolló CEN en 1999, que continuó desarrollándose y que muchos investigadores han aplicado para desarrollar como el índice de desarrollo humano, la pobreza multidimensional, etcétera, etcétera. Nosotros hemos tomado ese enfoque de capacidades para aplicar cómo las tecnologías, para analizar cómo las tecnologías pueden incorporarse como medios, como herramientas para mejorar el desarrollo que tienen las personas, básicamente en Latinoamérica. Entonces, el enfoque de capacidades tiene como 4 puntos centrales, donde el objetivo primario es la libertad de elección. El objetivo secundario viene a ser ya qué cosa haces con esa elección, qué consigues con esa elección. Entonces, tiene 4 puntos principales. El primero es que el desarrollo es visto como un proceso dinámico y no es estático, ¿no? El desarrollo me lleva hacia algo más. El segundo punto es que hay libertad de elección. Lo que promueve el enfoque de capacidades visto desde CEN, este nuevo enfoque de desarrollo que va más allá de igualar desarrollo con crecimiento, como han hecho, digamos, no sé, 2 o 3 décadas de economistas, busca libertad de elección de las personas, que es el objetivo central de esta nueva corriente de desarrollo. El tercer punto, o tercer eje, es que las personas son el centro del desarrollo, según la teoría que plantea CEN, que es más una teoría heterodoxa y ahora está teniendo más adeptos, ¿no? Y el cuarto punto es que las personas se definen la vida que ellos quieren, la vida que ellos valoran y lo que quieren ser o hacer. Entonces, es difícil como plantear un mainstream de usos de tecnologías que son los más importantes.
Por ejemplo, con esta teoría de desarrollo no se puede decir que el uso de tecnologías para educación es mucho más importante que el uso de tecnologías para interactuar con el gobierno. ¿Qué es más importante? Lo deciden las personas. La libertad que tienen las personas para elegir qué cosa es importante para ellos, ¿no? Entonces, esos son los 4 puntos que plantea el enfoque de capacidades y esta teoría del desarrollo de Zen. Entonces, nosotros nos hemos basado en eso para plantear básicamente y analizar lo que se muestra en la diapositiva en el esquema. Es como la agencia, que son básicamente los recursos que tienen las personas, incluidas las características personales, puede ayudarlos a interactuar en una estructura social, que es la parte de arriba, que está, digamos, caracterizada por instituciones formales, instituciones también informales, entonces como leyes, normas, consensos sociales, y también las tecnologías. ¿Por qué las tecnologías no son un recurso y sí son más una estructura social? Nosotros vemos a las tecnologías más como un espacio virtual donde las personas pueden interactuar y no más como un activo, como una computadora, como un celular, como tener un celular, porque ya hemos, como bien ha dicho Aileen, hemos querido enfocar el estudio más allá de si tiene o no tiene, si usa o no usa. Hemos planteado el Internet como un espacio virtual, un ciberespacio donde las personas pueden desarrollarse. Entonces, en base a esa estructura social y a los recursos que tienen las personas que van a hacer la agencia, las personas desarrollan capacidades que son las libertades de elección, ¿no? Y esta libertad de elección tiene como varios niveles de desarrollo. En primer lugar, tiene que existir una elección o un proceso de elección que tienen las personas, un sentido de elección que no es parte de Zen, sino que ha desarrollado una investigadora de Oxford, que añade esta teoría básicamente diciendo que las personas no siempre saben lo que eligen, no tienen un sentido propio de la elección, y luego viene ya el uso de esta elección, hacia qué me lleva esta libertad de elección, ¿no? Que está más desarrollado en los outcomes de desarrollo. Entonces, el primer outcome o el objetivo primario de esta nueva teoría del desarrollo son garantizar que las personas tengan una libre elección. Y de nuevo, como dije, el objetivo secundario viene a ser qué cosa o a qué me lleva esta libertad de elección, ¿no? Y con el uso de las tecnologías, no sé, si yo uso la tecnología más para actividades de información, voy a tener información y voy a poder trasladar esa información, no sé, en aumentar mi stock de conocimientos. Si uso el Internet para la comunicación, voy a ganar tiempo, menor tiempo de uso, voy a comunicarme con una persona que está en el otro lado del mundo, de forma no física, de forma no presencial, sino a través de las tecnologías, ¿no? Y hay como varios outcomes de desarrollo dependiendo del uso que las personas elijan dar al Internet. Y el segundo punto, o el segundo pilar de nuestro marco teórico es el capital social. Y aquí tengo que hacer un disclaimer antes de empezar a analizar o presentarles la teoría de capital social aplicada al enfoque de capacidades de Zen. ¿Por qué tengo que hacer un disclaimer? Porque si vemos el capital social, que son básicamente las relaciones que tienen las personas, va en contra de lo que dice Zen, porque si he dicho que las personas son el centro de la teoría del desarrollo según este autor, y si añado el capital social, los estoy mostrando más como a las personas como instrumentos para alcanzar otras cosas, sino como el centro del desarrollo, ¿no? Entonces, las relaciones sociales que tienen las personas, y por eso hago el disclaimer, no son tomadas en este estudio como instrumentos. Las personas no son instrumentos para alcanzar algo más, sino son el centro del desarrollo. El problema con esto, y por eso hago el disclaimer, es que las tecnologías, en especial la tecnología que estamos analizando, que es el Internet, es una tecnología de redes, ¿no? Aumenta su valor mientras más personas la usan. Por ejemplo, si una persona utiliza email o si una persona quiere elegir crearse una cuenta en una red social, va a depender si es que tiene con quién comunicarse. Entonces, más allá de la metodología cuantitativa, si es que no controlamos por este factor, que voy a ponerles omitidas, que voy a explicar más adelante, quisimos hacer una correspondencia con el marco teórico que estamos haciendo y plantear el Internet como un espacio en el cual las personas se desarrollan, pero también en un espacio donde las decisiones o la libertad de elección depende de lo que hacen básicamente las personas a las que yo conozco. Y ahora, estas relaciones sociales que puede tener una persona fuera del Internet o en Internet llevan a compromisos o a costos, ¿no? El tiempo que tiene una persona es limitado, es un recurso limitado, entonces el tiempo que yo paso relacionándome con personas de forma física va a disminuir el tiempo para el que yo destine para usar Internet. Y al revés también.
Y también depende de quiénes o qué características tienen las personas que conforman mi círculo social. Si es que las personas de mi círculo social con las que ya más me relaciono tienen las mismas características, probablemente las ganancias que pueda tener de ahí van a ser siempre homogéneas. Pero si yo conozco a personas con preferencias distintas, preferencias heterogéneas, las ganancias que yo puedo tener probablemente sean mayores, ¿no? Dependiendo, de nuevo, de la elección de las personas, ¿no? Yo les voy a comentar un poco sobre la base de datos que hemos utilizado, que es una base de datos que hemos recolectado entre 2017 y 2018 en 6 países de la región. Son encuestas representativas a nivel nacional. Qué pena que Hernán no estuvo en ese entonces para poder trabajar juntos. Hemos recogido información de más o menos 1.500 hogares de estos países. Y bueno, esto ha sido financiado, como muchos de ustedes saben, por IDRC. No solamente en estos países, sino también en alrededor de 10 países en África y unos 5 o 6 en Asia. Estas han sido unas encuestas súper específicas sobre los usos de Internet, de redes sociales, y no solamente, bueno, hemos incluido todas estas preguntas respecto a la influencia que tiene el entorno del usuario de Internet, pero también hay, de repente no es el tema, pero sí quería mencionarlo, también tenemos información respecto a los riesgos que los usuarios de Internet perciben, ¿no? Porque durante todos estos años que hemos desarrollado este tipo de estudios no hemos creído que la tecnología es, digamos, ¿no?, el fin, sino, bueno, siempre viéndolo como un medio y también reconociendo que hay una serie de riesgos asociados a estos usos que se puedan realizar. Entonces, como les dije también al inicio, nos hemos quedado con aquellas personas que ya han pasado la barrera del acceso y son usuarios o de Internet o de teléfonos móviles, aplicaciones, redes sociales, entre otros. Entonces, no sé si se llega a ver, pero acá están las 5 actividades que nosotros hemos identificado, o las 5 capabilities dentro de este enfoque de Zen, que bueno, es una aproximación a distintos ámbitos de la vida de una persona, ¿no? Lo asociado a la información, el ámbito económico, político, el ámbito de aprendizaje y el de entretenimiento. Lo bueno para nosotros fue que al momento de diseñar el cuestionario, lo comparto así, bueno, como una anécdota, ya este estudio de África se había desarrollado, entonces ahí ya habían ellos marcado una pauta como qué tipo de preguntas, qué tipo de información era necesario, ¿no? Entonces fue súper útil poder construir sobre algo que ya se había investigado, sugerido y planteado, ¿no? Entonces, para el ámbito de la información, por ejemplo, el tipo de información que tenemos es el uso de Internet para por ejemplo, noticias, ofertas laborales, herramientas de búsqueda, información general, información en general, ¿no? Para el ámbito económico tenemos el uso de aplicaciones de comercio electrónico, el uso de banca en línea, dinero móvil, el contacto con, por ejemplo, ¿no?, para los que usan Internet a temas vinculados al trabajo, el contacto con clientes, pagos en línea, etcétera. Para el ámbito político o de vínculo con el gobierno, tenemos información en esta encuesta sobre el uso de redes sociales, por ejemplo, para comunicarse con instituciones públicas o para seguir a políticos en línea, para realizar procedimientos, algún tipo de trámites con el gobierno, citas, quejas, etcétera. En cuarto lugar, para el tema del aprendizaje, hemos incluido el uso de aplicaciones educativas, el hecho de llevar cursos en línea o de leer libros en línea, el buscar información o, bueno, noticias académicas, el uso de redes sociales también para tener grupos y comunicarse por motivos de educación, asociados a educación. Y en el tema de entretenimiento tenemos el uso de Internet asociado a música, videojuegos, películas, juegos, entre otros. Y aquí solo para que tengan una idea de los usos que hemos encontrado en cada país.
en los 6 países que les mencionamos anteriormente. El menor uso está asociado a actividades políticas, ¿no? Dentro de este ámbito, el país que registra un mayor porcentaje es Ecuador. Y Guatemala y Perú están, digamos, mucho más abajo. El uso que prima en todos los países es el de entretenimiento. Y aquí, importante mencionar, como decía Diego, nosotros no tenemos esta perspectiva de decir este tipo de uso es el que debe ser, o en un tono de juzgar, digamos, ¿no? Cada persona es libre de hacer el uso que mejor le parezca, ¿no? Y siempre hemos tratado de hacer énfasis en esto. En el tema de información en general también vemos que el uso es bastante alto, los porcentajes son bastante altos para todos los países. Bueno, eso era lo más importante a notar en este caso. Y ahora Diego les va a… bueno, un poco las variables que hemos utilizado para aproximarnos al capital social, y bueno, también hemos las variables típicas para el nivel, para los temas socioeconómicos, ¿no? Para el tema del capital social teníamos 3 preguntas específicas relacionadas a la asociación, la conexión y la diversidad de la red de cada uno de los usuarios. Entonces, a cada persona se le preguntaba si su entorno, los 5 contactos más, sus 5 personas más cercanas pertenecían, si entre ellos vivían cerca y se conocían. También que si entre su círculo, digamos, tenían diferentes características y preferencias, o sea, como si había, como dice ahí, cierta diversidad. Y bueno, la otra aproximación para el capital social era si pertenecían a algún tipo de organización, a una cooperativa, hasta, bueno, diferentes tipos de organizaciones. Y ahora sí, Diego les va a explicar un poco, en términos sencillos, el tema de la estrategia empírica. Entonces, como mencionó Aileen al inicio, el objetivo es analizar cuantitativamente el efecto del capital social sobre la elección que tienen los usuarios de Internet para utilizarlo para actividades específicas. ¿Qué actividades específicas? Las 5 que ha mencionado Aileen, ¿no? Información, política, economía, entretenimiento. Entonces, básicamente estimamos 2 tipos de modelos. Un primer modelo para analizar el uso del Internet para llevar actividades específicas sin considerar la hipótesis de que los individuos pueden llevar al mismo tiempo las 5 actividades específicas, ¿no? Entonces, el primer modelo va a basarse sobre el lado derecho de esta figura, que es el modelo que hemos llamado Within Capabilities, ¿no? Ahí no hay la posibilidad de que el individuo pueda utilizar el Internet para información y al mismo tiempo para economía y al mismo tiempo para entretenimiento, sino que el individuo puede utilizar el Internet para al menos para buscar noticias, o al menos para enviar dinero a través de Internet, o al menos para utilizar las redes sociales de los políticos, o al menos para utilizar aplicaciones educativas, o al menos una actividad de entretenimiento, que es el primer modelo que hemos estimado, que es a través de un modelo de elección discreta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de usar Internet para estas actividades específicas, ¿no? Y además, dentro de este mismo modelo, también hemos estimado el efecto del capital social sobre el número de subactividades específicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto de pertenecer a una organización sobre el número de actividades que yo desarrollo en información a través del Internet, ¿no? De nuevo, este modelo no permite simultaneidad en las actividades que una persona desarrolla en Internet. En segundo lugar, el modelo Cross Capabilities sí permite esta hipótesis de que el individuo puede desarrollar actividades en Internet, varias actividades en Internet al mismo tiempo. Entonces, este modelo se va a enfocar más en el lado izquierdo. Ya todas las actividades están agrupadas y clasificadas en actividades de información, economía, política, educación y entretenimiento. Entonces, básicamente vamos a estimar cuál es el efecto del capital social sobre la probabilidad, de que el individuo
desarrolle varias actividades al mismo tiempo. Y dos, cuál es el efecto del capital social sobre el número de actividades que desarrolla el individuo en Internet, ¿no? Permitiendo que esta simultaneidad en la hora de utilizar el Internet de varias actividades. Entonces, estos son los resultados. Básicamente vamos a presentar los resultados del capital social, que es nuestra variable de interés, del modelo Within Capabilities. ¿Qué es lo que nos dice básicamente esta figura? Es que los individuos que pertenecen a una organización, o si pertenecer a una organización incrementa la probabilidad de usar Internet para todos los tipos de actividades, salvo para entretenimiento, ¿no? Lo que es no significativo. Es positivo, pero es no significativo. E incrementa mucho más para las actividades de aprendizaje y actividades políticas. ¿Por qué es un poco contradictorio con lo que mostraba Eileen en la figura de barras? Porque casi todas las personas o usuarios de Internet utilizan el Internet para actividades de entretenimiento en mayor medida que para las otras cuatro tipos de actividades. Básicamente depende del tipo de actividades o el tipo de organización a la cual pertenecen, ¿no? Puede ser el caso, no tenemos el detalle en el cuestionario, puede darse el caso de que la organización a la que pertenecen estos usuarios de Internet que estamos analizando, no sé, dentro de esta organización desarrollen más actividades políticas o sea un grupo de aprendizaje propiamente, ¿no? Sí, gracias. Este es el efecto de la variable de conexión en una red social, ¿no? Si el individuo conocía realmente a su círculo social, entonces el efecto de si el individuo conoce a las personas que forman su círculo social no tiene efecto sobre el tipo de actividad o la probabilidad de que el individuo utilice Internet para desarrollar estos 5 tipos de actividades, salvo para aprendizaje. Y aquí de nuevo tengo que mencionar que como hay efectos contrarios, en el caso anterior vemos que pertenecer aumenta la probabilidad de usar Internet para desarrollar actividades de educación. Aquí vemos que la conexión que tiene el individuo con su círculo social disminuye la probabilidad de usar Internet para desarrollar al menos una actividad de educación en Internet, ¿no? Esta figura muestra el efecto de qué tan diferentes son las preferencias que tienen las personas que pertenecen a mi círculo social sobre la probabilidad de al menos de aplicar el Internet para desarrollar una subactividad, ¿no?, específica. Y de nuevo, las actividades, mientras más diferentes sean las personas que conviven conmigo dentro de un mismo círculo social, mayor va a ser la probabilidad de que yo utilice Internet para actividades de aprendizaje. Sí. Y estos son básicamente el efecto de nuestras variables sobre el número de actividades o subactividades más bien, dependiendo de cada tipo de actividad que hemos analizado. Entonces, de nuevo encontramos que pertenecer a una asociación, mientras más heterogéneas sean las preferencias de las personas de mi círculo social, mayor va a ser la probabilidad de que yo use Internet para actividades de información, para actividades de economía, para actividades políticas, para actividades de aprendizaje, para actividades más de entretenimiento, más culturales. El efecto contrario ocurre con el nivel de conexión que tengo yo con mi círculo social, lo cual disminuye mi probabilidad de usar Internet para aplicarlo a estos 5 tipos de actividades. ¿Cuál es la variable dependiente? La variable dependiente es el número de subactividades, el número de actividades de información, el número de actividades de educación. Y respecto a las variables socioeconómicas, vemos que los más jóvenes, las mujeres, los que viven en zonas rurales, están en menor desventaja en la probabilidad de adopción o de uso de estos tipos de actividades que las personas desarrollan en Internet. ¿Los más jóvenes o los mayores? Los mayores. Mientras más edad tengo, menor va a ser la probabilidad de que yo utilice el Internet para actividades de aprendizaje y para actividades de entretenimiento. Exacto. Y los más educados y los de mayor nivel socioeconómico tienen mayores probabilidades de usar el Internet para estos 5 tipos de actividades, ¿no? Lo cual está en línea con lo que desarrolla el marco teórico, que los más desventajados, aunque suena feo, en términos de uso de Internet, sean
los mayores en términos de edad, las mujeres y los que viven en zonas rurales. Este es el modelo los resultados del modelo Cross Capabilities. Estos son los efectos de nuestras variables independientes sobre el número de actividades que desarrollan las personas en Internet. Aquí vemos cuántas actividades, la diversidad de actividades que desarrollan los individuos en Internet, ¿no? Las personas en Internet. Entonces, pertenecer a una asociación, a una organización, a un círculo social, incrementa el número de actividades, el número de diferentes actividades que una persona desarrolla en Internet, ¿no? De nuevo encontramos un efecto negativo sobre, mientras más conectado estoy con mi círculo social, menor va a ser el número de actividades diferentes que yo desarrolle en Internet. Mientras más heterogéneas sean las preferencias de los miembros de mi círculo social, mayor va a ser el número de actividades diferentes que yo desarrolle en Internet. Y de nuevo encontramos los mismos resultados respecto a las variables socioeconómicas, ¿no? Edad, mujer, rural tienen efectos negativos. Nivel educativo, mayor nivel educativo, mayor nivel socioeconómico tienen efectos positivos. Claro, acá permito que el individuo pueda desarrollar o pueda usar Internet para información, para economía. Entonces ahí veo el efecto de una variable sobre el número de diferentes actividades que desarrolla. El número total de actividades. Claro, puede tomar 5. Dependientes de 0 a 5. De 0 a 5, ¿no? De los diferentes tipos. Aquí vemos actividades. Puede ser información, economía, política. 0,5, no. 0,5, sí. En la exposición de TIC. Y esto sí nos permite ver en qué punto empieza la diversificación según el número de actividades que desarrolla el individuo. Y lo que encontramos es que el punto de corte es en 4. Y esto nos dice dos tipos de resultados, ¿no? De conclusiones. El primero es que la diversificación de actividades empieza a partir de 4 actividades. Perdón, ¿puedes explicar el gráfico que es la dependiente? Ya, la independiente es si pertenezco a una organización. Y la dependiente es la probabilidad de utilizar Internet para una sola actividad, para 2, para 3, para 4 y para 5. Entonces, como decía, el punto de corte que encontramos para las 3 variables de capital social es 4. Esto nos dice 2 tipos de resultados. El primero es que la diversificación empieza a partir de 4 actividades, 5 actividades. La probabilidad es negativa y significativa si un individuo pertenece a un círculo social o a una organización y desarrolla 1, 2 o 3, ¿no? Y el segundo tipo de resultado es que, de nuevo, mientras más conectado esté, menor va a ser la probabilidad de diversificación. ¿Por qué está en 4? ¿Por qué no está en 3? ¿Por qué no está en 2? Bueno, eso es más como una historia que debemos de investigar con herramientas cualitativas y no solamente cuantitativas. Ese es un efecto promedio y no nos permite ir más allá de por qué los individuos solamente desarrollan, o por qué es mejor 4, por qué diversifican las actividades de Internet en 4 y en 5 y no en 3 y en 2, ¿no? ¿Por qué importa más el uso de Internet para desarrollar mucho más actividades y no solamente 2 o 3, ¿no? Entonces, esos son los resultados respecto a la parte cuantitativa. Y las conclusiones básicamente son, las personas consideran no solamente sus preferencias para alcanzar outcomes de desarrollo, y las tecnologías juegan un rol importante, un rol como herramienta para que las personas busquen aumentar digamos, su abanico de posibilidades que les permita una elección libre, ¿no? Las tecnologías no solamente son activos como herramientas, como un celular, como una laptop, sino que el Internet es una tecnología que plantea un espacio donde las personas pueden interactuar con otras personas, y aquí juega un rol importante el capital social,
¿no? Donde vamos más allá de la teoría de desarrollo, del enfoque de capacidades de Zen, donde las personas no son vistas como, no deberían ser vistas como instrumentos para alcanzar otros medios, sino que influencian también las decisiones de otras personas. El espacio virtual mejora o complementa más bien, en lugar de sustituir las relaciones face to face, lo cual plantea una oportunidad como política o digamos que va en contra de la idea de que el Internet, digamos que me centra solamente en actividades aquí y ya no voy no sé, a conversar con una persona face to face, como reemplazando ese tipo de actividad, o sea, actividades virtuales versus actividades físicas, sociales que se llevan de forma física, sino que con los resultados que hemos obtenido de esta investigación, encontramos una relación propiamente complementaria que permite aprovechar el uso de Internet y las actividades que se llevan de forma física, no sé, presencial, para, por ejemplo, actividades de aprendizaje, ¿no? Lo que yo no puedo obtener de mi círculo social sobre, no sé, si pregunto a alguien sobre un tema específico de, no sé, en qué biblioteca puedo encontrar este libro, lo puedo hacer a través de Internet, y caso contrario también puede suceder si no encuentro o no sé cómo encontrar información en Internet específica, me voy a mi círculo social. Entonces esa relación complementaria puede ser explotada. Las iniciativas, bueno, es una crítica más teórica o una conclusión mucho más teórica, que el desarrollo debe ser visto como un proceso en el cual las personas deben ser el centro y el objetivo. El desarrollo de las personas debe ser el objetivo, de lo cual ya he mencionado, y es fundamental promover las capacidades de las personas más bien para, de nuevo, permitirles la libre elección que tienen al momento de elegir, y no, digamos, sobreponer una actividad en Internet, que sea, o sea, decir que la actividad de aprendizaje o la actividad de economía es mucho más, a través de Internet es mucho más importante que la actividad política, o es mucho más importante que la actividad cultural, ¿no? Lo que planteamos con este enfoque de desarrollo es que más bien que el desarrollo sea discutido como un proceso open-ended y no top-down, que sea una discusión abierta, que no hay que señalar o hacer juicios de valor respecto a si una persona utiliza Internet para actividades de entretenimiento, para juegos, y no para actividades de educación, por ejemplo, ¿no? Y eso es la presentación de hoy. Gracias. Gracias. Entonces, abrimos la mesa para preguntas del público. A ver si me pueden aclarar algunas cosas que no entendí bien. O sea, he escuchado varias veces la expresión libertad de elección. Me hizo recordar un episodio hace un par de años en Estados Unidos, cuando un padre de familia se quejó con Google porque a su hija de 17 años, cada vez que entró al buscador, llegaron un montón de comerciales para mujeres embarazadas. El papá se molestó, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser, no? La chica tiene 16 años, en fin, 17. Bueno, resulta que la chica estaba embarazada, pero en ese momento ella misma lo sabía. Pero los algoritmos de Google ya lo habían identificado, Entonces, ¿cómo me pueden hablar de libertad de elección sin tomar en cuenta ese tremendo poder que han acumulado plataformas como Facebook, como Google, como Twitter, que son solamente los más importantes, ¿no? Google y Facebook han acumulado una fortuna, son gratis y no nos venden nada. Es al revés. Nosotros somos la mercancía que se vende, porque los entregamos sin que nadie los obligara. Toda la información sobre qué son las preferencias, todo, o sea, nadie nos obliga a decir, y eso se vende, a nosotros lo venden. Entonces, ¿qué desarrollo humano y qué libertad de elecciones me están hablando acá? Gracias. Una consulta sobre el concepto de capital social. Me gustaría que pudieran desarrollar un poco más la idea. O sea, entendí que básicamente entendían capital social como, digamos, membresía a una misma asociación, pero después hablan de conexiones o de desconexiones, y no entendí esa parte, digamos. Quisiera que complementaran un poco la idea de capital social porque es clave en la investigación y me parece que
quedó un poco flojo. Acá en la mesa. Sí, yo tengo primero algunas preguntas. Ya, en el conjunto de actividades que plantean, o sea, tienen estas 5 actividades y varias subactividades, ¿no? Y hay cosas que no veo y que son de un uso importante, digamos, como por ejemplo la consulta de tutoriales en YouTube. No sé dónde entra eso. No sé si es learning o entertainment, ¿no? O por ejemplo, el estar o el seguir a influencers. ¿Entra dentro de entertainment o es y el tema de la socialización, la conversación, y otra cosa que no está en política y que debería estar es el tema de la acción colectiva, que además tendría pues definitivamente una asociación positiva con lo de ser parte de una organización, ¿no? Entonces son cosas que no están y que probablemente no haya como conseguir que estén, pero que sería interesante incluir en futuros estudios. Después, yo tenía la pregunta de, o sea, me parece muy interesante este tema de la diversidad, realmente importante, digamos, ¿no? Es decir, pero quisiera saber cómo la definen exactamente, digamos, ¿no? O sea, cuáles son las características que toman en cuenta para este tema de la diversidad, ¿no? Algo que veo yo con preocupación a veces es personas conocidas que dicen, no, si tú piensas tal cosa, si tú estás de acuerdo con el presidente del Tribunal Constitucional, entonces ya no eres mi amigo, ¿no? O digamos, ¿no? Evidentemente está todo bien si uno dice, si tú estás de acuerdo con que violen a una chica, ya no es mi amigo. Absolutamente de acuerdo, pero digamos hay niveles en los cuales uno podría tener ciertas diferencias con otras personas y continuar teniéndolas como contactos, y sin embargo lo vemos en procesos electorales, digamos, ¿no? O sea, si a ti se te ocurre que vas a pensar votar por tales, entonces ya bórrate. Eso entre los progresistas, imagínense entre los reaccionarios, ¿no? ¿Cómo sucederá esto? Entonces, ya, ¿de qué tipo de diversidad estamos hablando? ¿Cómo miden esa diversidad, digamos? Es una cosa que me parece interesante conocer, ¿no? Y por último, perdonen, ¿no? Las conclusiones, yo estoy de acuerdo con pensar que ojalá sean todas ciertas, pero yo no veo cómo surgen de lo que han presentado. Es decir, yo las veo más como premisas o como pedidos que como conclusiones del estudio. Especialmente la de que el ambiente virtual mejora las relaciones en vez de reemplazarlas cara a cara, cuando no tienen ningún estudio sobre relaciones cara a cara como para poder tener una comparación. Marisa, y de ahí le doy la palabra al ponente. Importante la investigación, Diego. Me gustaría que profundice más del capital social. Vemos que es un tema importante porque quiero saber cuál es la metodología y cuál es lo que encabeza más, ¿no? Relacionado al tema de Internet, ¿no? Gracias. Ya, a Marisa, y de ahí ya le doy la palabra, y de ahí tenemos otra ronda, una segunda ronda. Yo solo quería comentar, ¿no? Que el tipo de actividades que están allí registradas, digamos, las actividades en sí tienen, ¿cómo diría?, diferente relación con el capital social de las personas, es decir, las personas que tienen apps de juegos, entretenimiento, tiende, creo, supongo, a hacer una actividad relativamente individual, es decir, sea que pertenezcas a un
la organización, a un partido político, sea que tenga o no, las razones por las cuales la gente juega son otras. Pensaba que lo mismo sucedía con la economía, que tú manejes tus cuentas por internet, que hagas compras en línea, etcétera. No sé por qué se vería influenciado por participar o no de redes sociales. Por el contrario, sí, en lo que tienen que ver actividades políticas, porque tiende a tener más que ver con un debate social, o como tú decías, con toma de actitudes, con quienes estás vinculado, etcétera. Y lo mismo las actividades relativamente de aprendizaje, ¿no? Información puede ser un poco ambiguo, pero las dos primeras, entretenimiento y economía, como que tenderían casi evidentemente a ser relativamente independientes del capital social del que dispongas. Pues no sé qué piensan de eso, ¿no? Bueno, gracias a cada uno de ustedes por las preguntas. No estoy segura si escuché bien lo que dijo Ludwig, tuve un poco de problemas para escuchar, pero creo que iba por el lado de la preocupación por quién tiene mis datos, qué se está haciendo con toda la información que nosotros ponemos en Internet, ¿no? Sí, más o menos es por ahí, ¿no? Entonces, este es uno de los temas que más se debate en el Foro de Gobernanza de Internet, que es cada año, en diferentes ciudades, en el cual principalmente actores de la sociedad civil se reúnen para poder ver qué hacemos con Facebook, qué hacemos con Google, cómo se puede dar algún tipo de regulación o algún tipo de, bueno, no quiero decir control, pero por ejemplo en la Unión Europea ya hay muchas, bueno, Juan Fernando conoce de repente también del tema, ¿no? Ya hay muchas reglas para que la persona pueda tener un manejo de todo lo que se está haciendo con, por ejemplo, la información que pone en Facebook, la información que pone en cualquier red social. Tiene derecho, por ejemplo, a que se borre todo el historial de cosas que se han venido haciendo, ¿no? Es algo que ha empezado en Europa y que ya, bueno, pero todavía no hay una aplicación. De repente después podemos verlo eso. O sea, todavía no hay una, digamos, una generalización de todas estas normas. Lo que sí se viene discutiendo, por ejemplo, es que tiene que haber mayor integración de todos los actores que están involucrados, no solamente la sociedad civil, también a este tipo de foros se invitan a los de las empresas, la industria asociada a Internet, y bueno, también, bueno, si hablamos ya más de los temas de ciberseguridad, también hay el tema de que debe haber una estrategia nacional en cada país para que esto se pueda abordar. Incluso también a veces se invitan a los de las empresas de antivirus y a la ciudadanía, obviamente, ¿no? Pero sí, comprendo totalmente la preocupación. Esto es algo que está todavía siendo discutido, como les decía, en estos foros, ¿no? Respecto a lo que comentaba Juan Fernando de las conclusiones puntualmente a esta relación entre lo que es cara a cara y lo que es virtual, nuestra conclusión no decía que uno es mejor que otro, que hay una sustitución, no estaba asociado a que si esto sí o esto no, simplemente se encontró una complementariedad entre ambos modos de interactuar. No hay, como bien mencionas, no hemos hecho estudios que puedan comparar eso, es simplemente algo que viene a partir de los resultados. Y también quería volver a la primera idea, a la primera respuesta. Nosotros estamos midiendo libertad de elección. Justamente, puede ser redundante, pero es la libertad que tiene una persona para usar Internet para este tipo de actividad específica. Y como bien ha dicho Aileen, el uso de tecnologías, mientras más usas, quizás puedes tener más beneficios, pero también hay más riesgos, ¿no? Mientras usas, o sea, yo elijo usar Facebook, que quiero, no sé, ahí encuentro ofertas de trabajo, ahí me comunico no sé, con mi grupo de estudio, etcétera, etcétera, pero también hay riesgos asociados mientras más uso redes sociales también, ¿no? Y como bien ha dicho Aileen, eso se está discutiendo bastante, hay normas, hay reglas que se le están exigiendo a Facebook, por ejemplo, y otro tipo de regulaciones.
Respecto a cómo estamos aproximándonos a capital social, básicamente son dos tipos de variables. La primera es de pertenencia. Todas son binarias, ciertamente sí, y es otro tipo de disclaimer que tengo que hacer. Pero la primera es pertenencia. Si yo pertenezco a una organización política, religiosa, deportiva, etc. 1 si pertenezco, 0 si no pertenezco. Y tenemos dos variables que se aproximan a las características de este grupo social. Una que es de conexión, si realmente conozco a las personas que forman mi círculo social. Y 2, qué tan diferentes son las personas o qué tan diferentes son las preferencias que tienen las personas de mi círculo social. Entonces, tenemos una variable que es de pertenencia y tenemos otras dos variables que son de características de este círculo al cual yo pertenezco. Esa es la forma en que nos aproximamos a capital social. ¿Cómo tienen la diversidad de, o sea, son muy diversos o no son? ¿Cuál es la pregunta? Para saber la diversidad. La pregunta es tal cual, ¿no? Las personas más cercanas a ti, si no me equivoco, son las cinco personas más cercanas. Primero, se conocen entre ellos, tienen las mismas características y tal, ¿no? Entonces, y ahí hay unas 3 alternativas de respuesta, ¿no? Ahorita no tengo 100% las en la cabeza. Esa es en cuanto a la diversidad. Y la de conexión está relacionada a que si realmente las personas que están en mi entorno social más cercano viven cerca o sea, físicamente y se conocen entre ellos mismos. Respecto a la influencia del capital social sobre las actividades de economía y juegos a través de Internet, sí, también, pero en parte sí puede haber influencia. Por ejemplo, no, ya dejando de lado las redes sociales, por ejemplo, si yo quiero usar o quiero hacer transacciones a través de Internet, por ejemplo, a través de Yape o esas plataformas de pagos entre bancos, dentro del mismo banco, entre bancos, yo pago a alguien más. Entonces, la influencia de capital social sobre mi probabilidad de usar Internet para utilizar Yape depende de si la persona que conozco también usa Yape, ¿no? Para poder hacer esa transacción. Puede darse también, o no puede darse también. Pero ese es por eso que estamos evaluándolo. Y sobre juegos también existen, no sé, plataformas donde yo puedo jugar con alguien al que conozco, está sentado a mi costado, sí, pero juego con alguien. Entonces también puede haber el efecto de capital social, puede darse el efecto del capital social o no sobre las probabilidades de que yo use Internet para jugar, ¿no? Juegos en línea, ¿no? ¿Por qué no incluimos otro tipo de actividades? Básicamente porque no las hemos preguntado. No contamos con el nivel, de repente el nivel de detalle necesario. Ya con lo que tenemos para nosotros era un montón porque el cuestionario duraba 45 minutos, 1 hora, entonces ya era bastante complejo. Y sobre cómo hemos clasificado según económica o política o entretenimiento, etcétera, esa clasificación lo hemos hecho sobre la base de estudios previos también, ¿no? Entendemos perfectamente que pueden cruzarse, pueden obedecer a otro tipo de clasificación, pero bueno, es una propuesta. Y bueno, creo que nada más, ¿no? Sí, igual como pasa con la pobreza multidimensional, que también se basa en este marco teórico, siempre sale la pregunta, ¿por qué valoras más esta dimensión en lugar de otra? ¿Por qué no incluyes otra dimensión? Hay otro tipo de dimensiones que no estás incluyendo en tu indicador. Básicamente son las críticas que se le hacen a este marco teórico. Y había una pregunta más de diversificación, pero no sé si era de diversificación del círculos del capital social o diversificación de las actividades en Internet. Mi pregunta sobre diversidad. Ah, ya, entonces sí. Entonces pasamos a la segunda ronda. Yo quisiera tomar la palabra. Bueno, en relación a este tema de la libertad, está el tema, ¿no?, de los riesgos. Y creo que hay otro tema también. En economía, en los modelos que tenemos, siempre que tienes más opciones, estás mejor, ¿no? Ese es digamos, por definición, pero puede no ser así, ¿no? A veces cuando hay más opciones, uno puede estar peor, ¿no? Por ejemplo, cuando
aparece internet, te puedes enviciar, como dicen mis sobrinos, puedes quedarte muchas horas y preferirías que no hubiera aparecido en tu vida, por ejemplo, Facebook, o lo mismo con la comida chatarra, qué sé yo. Son nuevas opciones que al final, en lugar de ampliar tu libertad, te esclavizan en parte, ¿no? Entonces no es tan claro, ¿no? Aunque en los modelos, si siempre asumimos que a más opciones estás mejor, porque puedes elegir, siempre hay el problema del control personal que tenemos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me pareció que habían dos resultados que apuntaban en el sentido de las conclusiones, es decir, que no había sustitución entre las redes sociales del individuo y su uso de Internet. Más bien apareció una correlación positiva, ¿no?, entre eso, la pertenencia a una organización y el uso de Internet. Pero me pareció que en el caso de la conexión sí había una relación negativa y yo entendí la conexión como un índice que identificaba cuánto conocía yo a las personas de mi red, y me pareció que ahí sí había una asociación negativa. No sé si me equivocaba en la interpretación, pero esa sería una pregunta. Por otro lado, después del comentario de Marisa, me parece que un segundo paso, un segundo tipo de trabajo sería ver la sustitución a niveles más específicos, ¿no? O de repente un estudio alternativo, ¿no? Podría verse la sustitución entre el tiempo de esparcimiento con otras personas en físico versus el uso de apps para juegos, qué sé yo. Ahí la sustitución a nivel teórico es más claro. Aquí es más general, entonces los canales de sustitución no quedan tan claros, ¿no? Porque es más general. Bueno, y ahí vemos si alguien más tiene preguntas o comentarios. A ver, Hernán. Sí, el primero es más conceptual sobre el tema de la libertad, que indudablemente ahí está presente. Yo creo que ahí hay una tensión, ¿no?, entre estos temas estructurales. Efectivamente, los algoritmos plantean un manejo de las redes muy fuerte, pero hay, ponte uno de los libros que circula, que pone en cuestión esto, se llama Smart, que es todo un trabajo más como antropológico y entrevistas de una serie de países en el mundo, donde tú vas viendo cómo, si bien es cierto, están estos 4 grandes operadores por todos lados, y la verdad no tanto en todos lados, China no están, por ejemplo, están mucho más controlados. Sin embargo, hay procesos de apropiación cultural que hacen que los usos de esas redes estén marcados por la localidad y las identidades locales. Entonces, es verdad que están esas especies de limitaciones y constricciones, pero que también hay espacios de agencia ahí, que es lo que, digamos, hay que mirar. Y sí creo que, como han venido conversando varios, que hay un tema ahí con la definición de capital social a revisar, y luego con la bajada operativa de cómo lo mides, ¿no? Porque, claro, ustedes han optado más por un enfoque más de capital social individual, o sea, las redes personales, y no es el único. O sea, hay gente que ve el tema de capital social más como un tema estructural y densidad de redes, que de algún modo, y habría que ver los resultados, por eso un poco la parte operativa creo que hay que revisarlo, en todo caso aclararla más. Una pista de lo que tú mencionabas, ¿no? Y es que efectivamente pudiera ser, y si entendí bien, que hay mayor capital, o sea, mayor interacción cuando hay conexiones débiles. ¿Es así? ¿La gente la conoces menos? Que hay más interacción en redes sociales cuando hay… Sí. Tienen 3 indicadores, ¿no? Uno sale negativo, el de la conexión. No, esos no, los anteriores. Eso de ahí. Pero mira, eso es para explorar, porque justamente cuando hay una mirada macro, lo que te dicen eso del capital social, digamos, siempre la discusión, ¿no? O sea, la fortaleza grupal no es capital social, son las interacciones grupales, ¿no es cierto? Porque más bien el nazismo era la familia y el endogrupo y la mafia y qué sé yo, ¿no? Es el ejemplo clásico, y más bien es la interconexión de grupos. Y por lo tanto está esta famosa fortaleza de los lazos débiles. Entonces, sí creo que eso de ahí puede ser un tema a explorar en términos de ver cómo esa trama, digamos, de vínculos no sería contradictorio, al revés, sería un indicador de una trama más extendida, ¿no?
que por definición va a ser menos sólida, pero sin embargo hace tejido social, ¿no? En fin. Sí, ahora, nada, quisiera saber si es posible, ya, yo soy Quali, así que, pero pregunto si con la cantidad de información es posible llegar a conclusiones con análisis más pequeños, digamos, por ejemplo, mirando, o sea, ustedes ven que, entiendo, el ser mujer afecta el uso en varios de estos en varios de estos usos del Internet. Por otro lado, encuentran que el participar en una organización contribuye con el uso en aprendizaje y en cuestiones políticas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que participan en una organización? A mí me interesaría mucho, por ejemplo, saber si ahí la cosa es, digamos, un promedio de esas dos o es radicalmente distinta, y yo esperaría que lo fuera. Entonces, y digamos, también cruzar edad con organización, o sea, algunas cosas que podría ser interesante ver ya más en detalle, digamos, más allá de este mismo paper. ¿Alguna otra pregunta? Entonces a Aylin y Diego les doy la palabra. Sí, bueno, definitivamente hay muchas cosas en las cuales se podría profundizar, no solamente en el conjunto de los países, sino dentro de cada uno, ¿no? Entonces, gracias por las sugerencias, Juan Fernando. No hemos hecho de momento interacciones entre ser mujer y pertenecer a organizaciones, o también el pertenecer a una organización y con el tema de la edad no lo hemos trabajado, pero bueno, lo podemos considerar para profundizar en ello después, ¿no? Y como decía, también a nivel de cada uno de los países. Sí, bueno, el tema del capital social, bueno, yo desconocía lo que mencionabas, Hernán, de cómo es el tema de que la interconexión de grupos es lo que realmente puede tener ese poder, ¿no? Entonces, bueno, para este caso no estoy segura que podamos incluir algún tipo de, bueno, ver cómo eso, medir esa perspectiva de capital social, ¿no? Pero ciertamente sí fue un poco llegar a aterrizar, a operacionalizar el concepto, ¿no? Porque especialmente para todos los que estamos acá, el capital social podemos, bueno, desde las ciencias sociales se puede explicar desde muchos otros ángulos, y nosotros lo hemos reducido a, bueno, estas 3 preguntas, ¿no? Con la finalidad de poder cuantificarlo, ¿no? Entonces sí, definitivamente tomaremos todas estas consideraciones para cuando queramos afinar esto, ¿no? Sí, lo que te dice este gráfico es, mientras más conectado estás con tu círculo social, o sea, mientras más conozcas a las personas de tu círculo social, mientras vivas más cerca de estas personas, menor va a ser tu probabilidad de usar Internet para actividades de educación. La hipótesis que manejamos es básicamente que digamos, mi círculo social para temas educativos puede ser tan suficiente que ya no necesito usar Internet para actividades de educación. Es una hipótesis, no tenemos las variables para medir eso, incluso todas nuestras variables de capital social son 0,1, pues no sabemos qué actividades realiza cada persona dentro de su círculo social. Esa puede ser una pregunta para responder esta de aquí. ¿Qué cosas haces dentro de tu círculo social? ¿Haces temas de educación? Si haces la mayoría del tiempo que dedicas con el que interactúas con tus amigos de tu círculo social, si es mayormente temas de educación, entonces este resultado toma mayor sentido. Pero nuestras variables son 0,1 y también participación. Yo puedo participar, o sea, puedo decir sí, pero no voy a ninguna reunión de mi grupo social, de mi organización política, de mi organización religiosa. Son variables 0,1 que no nos permiten responder más allá de estos resultados cuantitativos. ¿Hay alguna otra pregunta?
Bueno, entonces agradecemos a Aylin y a Diego. Muchas gracias. Un aplauso.